profeta Isaías, capítulo 41, y en los versos del 8 al 10. Gloria al Señor. Yo leo, hermanos, este pasaje y luego ustedes, hermanos, volverán a repetir. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el profeta Isaías, en el capítulo 41 y en los versos del 8 al 10. Amén. Dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora ustedes, hermanos. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento, Padre, de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que prepares el corazón y la mente de mis hermanos, Señor, que con sus mentes puedan entender perfectamente bien, Señor, Dios Todopoderoso, y que, divino Señor, Dios, después que lo hayan entendido perfectamente, de sus mentes lo pasen a su corazón, Señor, y ahí lo guarden, para cuando lo necesiten, divino Señor, ahí lo tengan, Padre Santo, y puedan echar mano, Señor, cuando así lo crean que es conveniente. Padre, yo solamente hablo lo que tú, divino Señor, has puesto en mi mente y en mi corazón. Te pido, divino Señor, Dios Todopoderoso, que eso que pones en mi mente y en mi corazón lo pueda yo pronunciar por mis labios, y mi palabra, divino Señor, sea clara y ellos me entiendan perfectamente bien. Señor, todo está preparado, Señor del cielo. Los he puesto en tus manos, yo me pongo también en tus manos. Padre Santo, extiende tu poderosa mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, divino Señor. Mi mente ilumínala, mi lengua desátala, mi corazón llénalo, divino Señor, para que de lo que esté lleno mi corazón puedan hablar mis labios. Vamos a dar principio a esta plática en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, damos principio. Amén, amén y amén. Muy bien, siéntense, mis hermanos. Este asunto, este tema, se llama desechando los temores. Desechando los temores. Y los pasajes que leímos, los versos que leímos, se refiere a nosotros. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bien. Entonces vamos a tratar, hermanos, voy a tratar de explicar desechando los temores. Muy bien, hermanos. En muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, hermanos, por algún problema o alguna dificultad, nos llenamos de temor. La palabra de Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Bueno, hermanos, quiere decir
Han habido personas, hermanos, que conocen a Dios, pero por alguna razón les viene algún temor, algún miedo, hermanos. Y a veces cuando no estamos bien puestos en la palabra de Dios, pues empezamos a titubear y empezamos a divagar, hermanos, y no sabemos qué hacer. Pero cuando ya estamos en el Evangelio y en la palabra de Dios, entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de lo que nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos. No tengas miedo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. Y oiga bien, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso quiere decir, hermanos, que nos vamos a enfrentar a diferentes problemas en el transcurso de nuestra trayectoria en este mundo, en nuestra vida, hermanos, Pero, hermanos, no somos ya como las otras personas que cuando se enfrentan a un problema, a una dificultad, pues no saben qué hacer. En muchas ocasiones, cuando ya se llegó a lo máximo, hermanos, lo que piensa es pues quitarse la vida, porque piensan que quitándose la vida se acaban estas cosas de aquí, hermanos, pero ellos no saben que comienzan las otras de allá. Pero bueno, ellos piensan así, hermanos, y yo no sé, que se avientan a las ruedas del metro, que se avientan a las ruedas del tren, que se ahorcan, muchas cosas, hermanos, Y desgraciadamente este tipo de gente, hermanos, no nos da una oportunidad, no busca, hermanos, el consuelo de Dios, sino que aunque saben ellos que nosotros tenemos la palabra de Dios, y aunque saben ellos que Dios, hermanos, está entre nosotros, se rebelan, hermanos, porque tenemos un enemigo que trastorna sus mentes, hermanos, y que trastorna sus corazones. Y cuando llegan al suicidio, hermanos, es porque este enemigo ya los tiene al máximo, hermanos. Y entonces ahora lo que hagan, hermanos, pues piensan ellos que saben de sus problemas. Ahora yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, vamos a desechar esos temores, hermanos, porque el Señor está con nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros, hermanos, conociendo la palabra, hermanos, puede hacer una cosa de esas, hermanos. No, hermanos. Y aunque el Señor en muchas ocasiones, porque así es, Él es muy paciente, hermanos, y se tarda mucho a veces en contestarnos, en respondernos nuestra necesidad. Y muchos de nosotros llegamos a pensar, a mí no me oye Dios. Llegamos a pensar, a mí no me hace caso. Voy a juntarme con alguna hermano que esté cerca de Dios para ver si pues también me hace caso a mí. Pero no, hermanos, no es así, sino que Dios sí está dispuesto, hermanos, con los brazos abiertos por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel, hermanos, que quiera, hermanos, se acerque y que no tenga miedo. Él le da la seguridad. Muy bien. Hermanos, hubo un hombre hace tiempo que se llamó Pablo y que se llamaba Saulo también. Bueno, este hombre, hermanos, llegó a alcanzar un poder entre los judíos. Hermanos, llegó a ser miembro del Sanedrín, el que juzgaba a los reos cuando se necesitaba, hermanos. Y aparte de eso, él era muy impulsivo. Y entonces él decidió, hermanos, acabar con la doctrina cristiana y por lógica con todos los cristianos. Y empezó, hermanos, la contienda contra los cristianos. Y según dice, hermanos, su biografía, lo que leemos en el libro de los Hechos, hermanos, y en fin, en las cartas que él les escribe también a las diferentes iglesias, cómo y cuándo, hermanos, él hacía destrozos en la iglesia cristiana. Y parecía que nada podía, hermanos, detenerlo. Y así iba creciendo, hermanos, en poder, y iba creciendo también en popularidad, para que lo mandaran a diferentes lugares a acabar con los cristianos. En eso iba, hermanos, de Jerusalén a Damasco, y le dijo a todos los sacerdotes, a los religiosos de ese tiempo, que si encontraba algunos de esa secta de los cristianos, o doctrina de los cristianos, los iba a traer, hombres y mujeres, para que en Jerusalén se les juzgara, hermanos, y les dieran un escarmiento. En eso iba muy delicado, hermanos.
en eso iba muy delicado, cuando sucedió algo tremendo. Vamos a leer el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 9, libro de los Hechos, en el capítulo 9, para que nos demos idea, hermanos, que el Señor sí está con nosotros. Libro de los Hechos, en el capítulo 9. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, nos dice de esta manera. Oigan bien, hermanos, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjense, tomaba a las autoridades para que le dieran ese poder y por escrito para que fuera a hacer lo que él quería. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque no conocía esa voz. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así es que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, cuando el Señor, Dios Todopoderoso, a pesar de la paciencia que tiene, porque le tuvo mucha paciencia a Saulo, hermanos, a Pablo, y él hacía cosas, él mismo después da testimonio en sus cartas y en este libro de los Hechos, hermanos, que a veces se iba arrastrando a las mujeres de los cabellos, y cuando las llegaba donde estaban los sacerdotes ya estaban muertas, pues las iba arrastrando así, y pensó que siempre iba a hacer eso. Pero el Señor, hermanos, no permite todas esas cosas. Con toda seguridad que murieron hombres y mujeres bajo su mano de Saulo o de Pablo, hermanos. Pero el Señor, al salirse el alma de esas personas, las recibía, hermanos, en un lugar maravilloso, a donde estaban, hermanos, para vivir la eternidad cerca de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, este hombre llamado Saulo, le entró el miedo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando él se trataba de defender, podía sacar su espada. Cuando él trataba de defenderse, tenía algún pleito o algunas cosas así, hermanos, hablaba mucho, y iba a las autoridades, y las autoridades lo respaldaban, y bueno, hacía destrozos. Pero en esos momentos, hermanos, el resplandor lo tiró de su caballo. Y cuando él quiso levantarse, no pudo levantarse. Y cuando él quiso ver a dónde estaba, no veía nada. Hermanos, estaba todo oscuro para él. Y cuando oyó la voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Una voz, hermanos, de autoridad, de poder. Y entonces, hermanos, él preguntó, él reconocía: estoy vencido. ¿Qué puedo hacer ahorita? Si este personaje que se me apareció, si este personaje que con su resplandor me tiró de mi caballo, se acerca a mí y me quiere cortar la cabeza, ¿cómo me defiendo? Pues si ya no puedo, estoy ciego. Y aunque a lo mejor llevaba la espada, hermanos, ¿cómo la saca y qué hace con la espada? ¿A dónde se va? ¿Contra quién se va?
Y entonces, hermanos, él reconoció, y cuando ya reconoció, entonces fue cuando dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ajá. Y entonces, hermanos, ya se rindió ante su oponente que tenía ahí, porque sabía que no podía hacer nada ya contra él. Estaba ciego, hermanos, estaba tirado y no podía hacer nada. Y entonces él reconoció, hermanos, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y el Señor le respondió, levántate primero, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y como ustedes ya saben, hermanos, al entrar en la ciudad lo llevaron solamente de la mano. Y ahí estuvo, como acabamos de leer, 3 días y 3 noches, hermanos, sin ver, y 3 días y 3 noches sin comer, hermanos. Hasta que llegó un hombre llamado Ananías, oró por él, le puso las manos, hermanos, y recobró la vista. Pero ya no se reveló, hermanos. Ya entonces inmediatamente él reconoció que la doctrina que él andaba predicando, ahora había salido el líder, había salido el que respaldaba a todos aquellos hombres y mujeres, hermanos, y él podía, si es que podía tener una pelea con él, con Cristo, y a lo mejor ganarle la batalla, pero en esas condiciones no, ciego no, tirado en el suelo no. Entonces él sabía perder con los mexicanos, y entonces le dijo, ¿qué quieres que haga? Hermanos, pero entonces tuvo Saulo, al ver eso que le pasaba, tuvo miedo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que estaba temblando y temeroso, temblando y temeroso. Si en alguna ocasión, hermanos, a ustedes les ha venido un temblor o les ha dado algún miedo y ya no saben qué hacer y el miedo les hace temblar, hermanos, dice temblando. No podía, hermanos, ni poner las manos en el suelo porque estaba temblando, hermanos, y temeroso. Ajá. Y entonces cuando estaba temblando y temeroso, hermanos, es cuando el Señor se le declara quién es. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahorita es cuando nos vamos a enfrentar tú y yo, y vamos a ver qué cosa es lo que va a pasar con nosotros. Tanta gente que ya me mataste, y ahora ahorita tú y yo aquí estamos, y puedes acabar con el líder de los cristianos. Pero ya no pudo hacer nada, hermanos. Pero ese miedo, ese temor que sentía, hermanos, le dio el valor para decir, ¿qué quieres que yo haga? Y como ya sabemos, hermanos, después de que Ananías oró por él, hermanos, se recobró la vista y se recobró fuerzas porque empezó a comer y todo eso, hermanos. En cuanto ya se sintió bien, hermanos, inmediatamente empezó a decirle a toda la gente que ese Jesús que habían crucificado, ese era el Salvador del mundo. Y cambió su vida completamente, hermanos. Cambió su vida completamente. Después de eso, hermanos, él tuvo otros encuentros ahora con los judíos, hermanos. Y normalmente los judíos siempre le daban unas buenas palizas. Y a veces, como muerto, lo sacaban del pueblo y lo aventaban por ahí, hermanos. Pero al fin y al cabo, él pudo soportar todo eso y vivió en la vida cristiana, hermanos, lo que él nunca pensó, hermanos, que podría vivir. Pero así fue, hermanos. Entonces, cuando el Señor ya estuvo con él, soportó muchas cosas que le hicieron, hermanos, muchas cosas que le hicieron, pero al fin y al cabo él seguía, insistía, persistía en seguir hablando y diciendo que ese Jesús era el Salvador del mundo, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. Entonces los cristianos ya se tranquilizaron y dijeron, pero si este es el que nos perseguía, pero mírenlo ahora, está hablando que Jesús es el Salvador del mundo, ¿sí? Porque ya había tenido su transformación, su cambio, hermanos. Muy bien, entonces ponemos el ejemplo, hermanos, así. Después también tuvo otros encuentros, otras peleas, pero era ya de parte de Cristo, y sí le iba mal, hermanos, pero él se volvía a reponer y le decía a los hermanos que lo veían cómo lo maltrataban, es necesario que después de muchos problemas y tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Muy bien, hermanos, así era y así fue. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero les voy a poner otro ejemplo.
Otro ejemplo y otra forma de, otro miedo, hermanos. Y lo encontramos en Mateo, capítulo 1, en los versos 18 al 21. Mateo, capítulo 1, en los versos 18 al 21. Mateo, capítulo 1, en los versos 18 al 21. Mateo, capítulo 1, en los versos 18 al 21. Vamos a ver, hermanos. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjense bien, hermanos, ya estaban casados. Él estaba preparando, como se acostumbraba en ese tiempo, estaba preparando la casita donde iban a vivir. Y entonces, María su madre estaba casada con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, hermanos. ¿A qué le temía José en ese tiempo, hermanos? José le temía, hermanos, a hacer el ridículo entre toda la gente, que veían a María, hermanos, cómo le estaba creciendo la barriguita, la pancita, y que José la iba a recibir así, si José andaba por allá, cuando aquí le sucedió todo esto a María. Y él tenía miedo a hacer el ridículo, hermanos, para que después tuviera a María, y todos dijeran: ay, pero ¿cómo va a ser eso? Si él andaba por allá preparando la casa, cuando María aquí ya estaba embarazada. A eso tenía miedo, porque los hombres así somos, hermanos. Los hombres así somos, oigan bien. Y entonces, hermanos, cuando vemos que la gente va a hablar mal de nosotros, porque vamos a hacer alguna cosa así, hermanos, yo tuve un primo, se llamó Antonio Soriano. No sé, yo no conocía a la muchacha, pero dicen que era de por acá, esa muchacha de este barrio, hermanos. Y que entonces él, hermanos, nunca había tenido relaciones con la muchacha, pero la muchacha ya tenía su barriguita. Y entonces él la quería mucho, como hay ocasiones en que los hombres queremos demasiado, mucho, exageradamente, hermanos, y no nos importa nada. Pues cuando ya la vieron así, él dijo que se la llevaba, hermanos. Y la familia de él le dijo: no, pero ¿cómo? Pues si ella ya viene así, en estas condiciones, pues nada le hace. Yo me la llevo porque yo la quiero y que quién sabe qué, quién sabe cuándo. Pues su familia, su mamá, sus hermanos y todo eso no lo dejaron, hermanos, no lo dejaron. Y al final de cuentas, quién sabe cómo se la quitaron. Porque cuando él me contó eso, hermanos, ya había pasado mucho tiempo, ya tenía a su esposa con la que tuvo sus hijos y todas esas cosas. Y cuando me trajo la literatura de Alcohólicos Anónimos, fue cuando me contó esa situación, hermanos. Así es de que entonces, hermanos, a eso se le tenía miedo, hermanos, a que la gente lo criticara, a que la gente le dijera que era un tonto, con otras palabras, pero que le dijeran que era un sonso. Pero a él no le importaba nada, pero a toda la familia sí. Así como se la quitaron, ya no me acuerdo, hermanos, porque tiene mucho tiempo. Total que se fue para allá, para México, y por allá se encontró otra señora con la que hizo vida y era su esposa. Bueno, pero entonces, hermanos, toda la familia tenía miedo, aunque él estaba dispuesto a llevarse así a la muchacha, tenía miedo a que toda la gente los criticaran y que el papá y la mamá principalmente, pues que hablaran toda la gente de su hijo. ¿Qué cosa iban a decir de su hijo? Pues ese era el miedo, pero al fin y al cabo se solucionó ese asunto. Muy bien, hermanos. Entonces,
ese temor, hermanos, estaba también en José. Pero, hermanos, ese temor, y José ya estaba tramando, viendo cómo le iba a hacer para dejarla. Pero entonces se presenta el ángel y le dice que no tenga miedo. Que no tengas miedo, José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas temor de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es, engendrado del Espíritu Santo, es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces, hermanos, si ese ángel le decía esas cosas, inmediatamente fue José, y para que no se le creciera más la barriguita, inmediatamente se la llevó, hermanos, Así es de que entonces él también tuvo miedo, pero allí estaba el Señor para consolarlo, para darle las fuerzas suficientes, y se llevó a María. Muy bien. Después de eso, hermanos, les quiero poner otro ejemplo. Un temor a estar frente a un ángel que trae órdenes de Dios. En ese tiempo se acostumbraba que los ángeles venían y se presentaban ante la persona y le decían: Dios dice así. Muy bien. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1. Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 y en los versos 8 al 13. Evangelio de San Lucas y en el capítulo 1. Estamos hablando, hermanos, de desechando los temores. San Lucas capítulo 1, en los versos 8 al 13. Y dice de esta manera, hermanos, en los versos 8 al 13. Dice así, hermanos: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, y le sobrecogió miedo, y se puso a temblar, hermanos, Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Entonces, hermanos, Zacarías también le pedía a Dios que le diera un hijo. Y no sé cuánto tiempo le estaría pidiendo, pero su mujer ya era grande también. Y entonces, hermanos, Dios le concedió a Zacarías que su mujer tuviera un hijo y que le pusiera por nombre Juan. Correcto. Pero dice, el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Cómo vería Zacarías, hermanos, cuando le llevó el mensaje? ¿Cómo lo vería? ¿Temblando? ¿Se enmudeció? ¿Cayó en tierra? ¿Se hincó? ¿Qué habría Zacarías de tal manera que el ángel le dijo: no tengas miedo, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan? Entonces, hermanos, aquí cuando dice no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer te dará, hermanos, él cuando oyó la voz del ángel también se puso a temblar, también tuvo miedo, también no sabía ni por qué tenía miedo. A lo mejor porque pensaba que el ángel le iba a quitar la vida, y los ángeles en ese tiempo andaban con la espada y a lo mejor le iba a cortar la cabeza o algo por el estilo. Pero el ángel lo consuela y le dice: no tengas miedo, no tengas miedo, no temas. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan.
Entonces encontramos, hermanos, que siempre hay alguna razón por la que nosotros en alguna ocasión tengan miedo. Yo quiero que ustedes, hermanos, que están aquí, que me están oyendo, se pongan a pensar. ¿Es verdad que en alguna ocasión han tenido miedo ustedes? ¿En alguna ocasión, hermanos? ¿Por qué razón? Hermanos, nada más acuérdense. Si es así, hermanos, yo les quiero decir, hermanos, confórtense ahora. Ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros ahora. Amén, hermanos. Bueno, pero si en otra ocasión tuvieron miedo, hoy, hermanos, ahora se llega el momento de que nosotros, hermanos, recobremos la calma y podamos enfrentarnos a cualquier situación. Bueno, dejamos allá estas tres personas que ya hemos visto. Ahora los voy a llevar, hermanos, cuando el apóstol Pablo iba rumbo a Roma para presentarse ante el César. Entonces las travesías eran muy largas, hermanos, de mucho tiempo, no como eran los barcos o un avión y ya llegaron en 2-3 horas. No, en ese tiempo era muy difícil. Pero resulta entonces, en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 27, vamos a ver, hermanos, qué pasó. Libro de los Hechos, en el capítulo 27. Se llevan a Pablo para Roma, hermanos, porque tiene que comparecer ante el emperador. Muy bien. Y en el capítulo 27 y en el verso 22, vamos a ver qué cosa pasó. Y dice así, hermanos, oigan bien, verso 22. Pero ahora os exhorto. Pablo era preso y sin en cambio ya había tomado, hermanos, el mando, porque él iba con Dios, y aunque la travesía y los vientos y todas esas cosas pasaban, pero Pablo estaba ahí, hermanos, y ahora él era el que le ordenaba a los presos, a los demás presos que iban, y a la tripulación. Muy bien, dice el verso 22. Pero ahora os exhorto. Le está hablando al capitán y a la gente del barco. Es exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces Pablo, y entonces la nave, cuando ya estaba por perecer, entonces aparecía el poder de Dios, hermanos, y le decía a Pablo que le dijera a la demás gente que las cosas iban a salir bien a pesar de esto. Y que sí iba a haber pérdida de alguna cosa, pero no de personas. Y entonces, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Yo me imagino entonces, hermanos, que cuando Pablo veía que la nave estaba a punto de hundirse, hermanos, entonces él se ponía a orar. Y era cuando Dios se manifestaba con él, hermanos, y entonces le hablaba y le decía, hermanos, qué cosa es lo que iba a suceder. Y eso se lo transmitía él a la tripulación, hermanos, y entonces la gente, después de que tenía mucho miedo, cobraba ánimo, hermanos, porque Pablo les infundía ese ánimo a esas gentes. Muy bien. Después de eso, hermanos, para concluir con esto, nos pasamos al verso 36, Hechos 27, 36. Y dice: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Entonces les dijo que comieran, que ya iban 14 días que no comían por el miedo de que está hundiendo la nave, que ya la va a derribar el viento y que no sé cuántas cosas. Pero cuando Pablo les habla a todos, aún al capitán y a los soldados que lo llevaban preso, les habla y les dice que tengan ánimo, hermanos, que el Dios
de él, dice, ha estado conmigo y me dijo que sí se va a perder la nave, pero que ninguno de nosotros va a perder la vida. Tengan ánimo. Y hasta les dijo, es necesario que coman algo. Y empezaron a comer. Ese es entonces, hermanos, ahora nuestro Pablo. Ese es ahora, hermanos, el que ahora, hermanos, la situación estaba bastante difícil, hermanos, en el barco donde iban, pero sin en cambio él, hermanos, estaba en contacto con Dios y Dios le anunció que iban a llegar con bien, hermanos, para que compareciera ante César y que todos los tripulantes que iban ahí, hermanos, no iban a perder la vida. Pero sí tuvo miedo, sí tuvo temor, hermanos, y los tripulantes también. Muy bien. Hermanos, quisiera seguirles presentando, pero ya nada más les voy a presentar este. En Isaías, hermanos, en el capítulo 41, hermanos, precisamente, en el capítulo 41, y en los versos 10 al 13, nos habla así, hermanos. Y dice así, hermanos. Profeta Isaías, capítulo 41, en los versos 10 al 13, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada. Como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces Dios habla, hermanos, Dios habla de nosotros o de nuestros enemigos y dice que no tengamos miedo, hermanos. Si por eso les digo, si ustedes tienen por ahí alguna cosa que ahorita les está, hermanos, anímense, el Señor está con nosotros. Que no tengamos temor de ellos, porque nuestro Dios está con nosotros. Bueno, hermanos, quisiera yo mencionarles más pasajes, pero les voy a decir, hermanos, dos testimonios que tengo yo. En una ocasión, hermanos, ya tiene años, en la fábrica hubo un accidente, en la máquina 12, y yo estaba trabajando en la máquina 11. Entonces, hermanos, un compañero que estaba por ahí donde fue el accidente, fue corriendo a verme, nomás por avisarme lo que pasaba, y me dijo: ya la prensa de encolado, así me dijo, agarró al Rafael, porque así se hablaba, a Rafael. Rafael era de Santo Tomás y era mi amigo, jugábamos al fútbol, hermanos, y todas esas cosas. Y entonces yo, por la curiosidad también, así estaba la máquina 12 como esa pared, aquí estaba la máquina 11 como esa pared. Entonces yo corro hasta donde está la prensa de encolado y volteo para allá, pero así como voy así. Y veo para allá y efectivamente, hermanos, ya estaba bien metido en las dos prensas que caminaban así, estaban ahí. Su mano parece que ya se la quería arrancar y ya estaba hasta por allá afuera, hermanos. Pero todavía estaba consciente, pero ya estaba tirado así en la prensa. Y los mecánicos, ay, los mecánicos, ¿verdad, Jaime? Ay, los mecánicos. Ve a hacer esto. A ver, vamos a ver dónde es. Ya iban los mecánicos. Iban y veían. Pues sí, ¿verdad? Bueno, para no cansarnos, hermanos, y para no hablar más del hermano Jaime, que era mecánico, entonces, hermanos, se tardaban mucho.
Y ya pasaba media hora y esas horas van llegando con su caja de herramienta, todas esas cosas, y para que digan todavía, ay, se nos olvidó la Stilson, ve a traerla, otro tiempo. Bueno, pues agarraban la grúa, hermanos, y le jalaban la cadena para que caminara, y todos queríamos que caminara la grúa rápido para que... y allí va la grúa, hermanos. Sí. Bueno, total que a resumidas cuentas lo vi, él me vio, también nos vimos así, ojos con ojos, y a la hora que me vio, hermanos, le salieron 2 lágrimas, pero grandotas, una de cada ojo. Y, hermanos, y rápidamente que me voy para mi lugar de trabajo, pero ya me quedé impresionado, impactado con lo que había yo visto. Al poquito rato, hermanos, lo sacaron los mecánicos de ahí, tuvieron que desarmar las prensas y etcétera, etcétera. Hermanos, y lo sacaron. Lo echaron en papel, hermanos, y lo llevaban para el seguro, ya había seguro. Y entonces, hermanos, ahí por la puerta de la fábrica ya murió. Bueno, se acabó el asunto. Pero yo, hermanos, me quedé con esa impresión, oigan bien, y me vino miedo. ¿Miedo por qué? Porque como a los 15 días de que él le sucedió el accidente, que me mandan a mí a la máquina 12. Y ahora yo tengo que pedir la guía donde precisamente el compañero lo agarró la prensa. Ay, hermanos, iba yo y le decía yo, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, ayúdame, que no reviente la máquina en 8 horas, mientras yo estoy aquí adentro. Pero pues no se podía, hermanos, no se podía, pero... Y ya a la hora que trataba de meter la guía, ahí voy, hermanos. Y mis pies hasta me hacían así, hermanos. Y me agarraba yo, y ahí voy, pero me subía yo en el que hay, en la escalerita esa que había, hermanos, y agarraba yo así. Uy, pero sentía yo, ay, hermanos. Bueno, hermanos, eso me pasó como 8 meses. Oigan bien, como 8 meses. De mañana, de tarde y de noche, hermanos, era un sufrir, pero un sufrir. Ajá. Y hasta le dije yo a la hermana Julia, ¿sabes qué, vieja? Yo creo que me voy a cambiar de departamento. Aunque sea que me manden a patios o que me manden a barrer o donde sea, es que yo ya no puedo estar ahí. Ya no puedo estar ahí. Nomás de miedo un día yo solito me voy a meter en un lugar de esos. Hermanos. Pero como estamos leyendo, hermanos, el Señor está con nosotros, hermanos queridos, porque sí está con nosotros, hermanos. Entonces, en una ocasión, íbamos allá con el hermano Maximino y casi no iba gente, hermanos. Bueno, y ahí estaba el hermano Maximino tocando su guitarra, y nomás llegábamos la hermana Julia y yo, y ahí estábamos, hermanos, y decía él, vamos a hacer una oración, ¿no? Pues no viene nadie. Y esa ocasión grandiosa, esa ocasión, hermanos, que la hermana Julia le dice, hermano, yo quiero que oremos por Pepe. Dice, sí, ahorita oramos. Dice, es que fíjese usted que del accidente que pasó hace tiempo, él vio al muchacho cómo estaba ahí, antes que los mecánicos lo sacaran, y ahora tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo, dice, y siempre se va a la fábrica con miedo de que le vaya a pasar algo. Sí, dice, vamos a orar. Me pusieron en medio, y el hermano Maximino de un lado, y la hermana Julia del otro lado, y que se ponen a orar por mí. Y habían orado ya, y yo también oraba, de veras, y la hermana Julia también oraba por mí, pero no se me quitaba ese miedo. Pues ese día, hermanos, oraríamos como a las 7:30 o las 8 de la noche. Y ya cerramos el templo porque no llegaba nadie para hacer el culto. Y entonces ya fui y le digo, me voy a dormir tantito. Dice, sí, y que me acuesto, hermanos, y que ya me levantan, y ya me voy a trabajar. Ay, hermanos, que llego a mi trabajo, hermanos, que me cambio, que me pongo mi ropa de trabajo y ya estoy dispuesto. Y oigan ustedes los que les voy a decir, hermanos. El miedo que yo tenía, hermanos, se me quitó, hermanos, como si alguien lo hubiera quitado.
Oigan ustedes, y desde esa vez, hermanos, no volví a tener miedo, hermanos. Y estaba ahí y me tocaba y reventaba la máquina y corríamos para acá y corríamos para allá. Y se trataba, hermanos, de meter ahí la guía, pero ya nunca tuve miedo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sí estaba conmigo, hermanos. De veras. Nada más que Dios es muy paciente, hermanos, pero muy paciente. Y como les digo, o los he dicho a veces, hermano, como Él tiene todo el tiempo del mundo, y nosotros quisiéramos que ya nos contestara, hermanos, ¿ve? Pero se me quitó. Y oigan ustedes, hermanos, creo estuve trabajando en ese puesto 10 años, no me recuerdo, pero muchos años estuve ahí, hermanos, ¿eh? Fíjense, bueno, y así se me quitó el miedo, hermanos. Así, con una oración que hizo el hermano Maximino y la hermana Julia por mí. Y cuando llegué, desde esa noche, hermanos, sí trabajaba, sí sabía yo que ahí se había muerto el compañero o ahí había tenido el accidente, hermanos, pero nunca volví a tener miedo, hermanos, por esas cosas. Bueno, otro. Hermanos, hace algún tiempo también, hermanos, una persona de este barrio me amenazó porque dice que yo le había hecho mal y no sé cuántas cosas más. Pero yo no sabía, hermanos. Y entonces me salí de aquí del templo cuando venía yo a hacer trabajitos acá, en esto, y me iba yo caminando así. Y un día ya estaba él algo borrachito. Y desde su casa me empezó a decir una serie de cosas, hermanos, y todas las personas que habían en el camino, mujeres y hombres, pues me quedaban viendo. Y luego lo veían a él, no decían nada y se pasaban y se iban. Y así estuve yo mucho tiempo, hermanos, con ese no me acuerdo qué tiempo, pero como el ángel del Señor está con nosotros, hermanos, y estaba conmigo también, y está ahora también. Pero también, hermanos, tenía yo mis guaruras acá en la iglesia. Ajá. Unos hermanos así, miren, fuertes, sin miedo, y tenía yo también a una hermana que platicábamos, hermanos, que estábamos aquí en la iglesia. Y entonces un día que me dicen, no, hermano, le dicen a usted una de groserías y todo eso, y quién sabe qué. Yo le voy a decir, ajá. Y esa hermana escogió al hermano Jaime, que ahorita está ahí. Pero en esos tiempos Jaime estaba fuerte, robusto y así, ¿verdad? Y hasta con su cara medio así, fiera. Y luego el Felo, pues ustedes lo conocieron al Felo, hasta caminaba con sus manos así porque como que tenía aquí unas bolas. Dice, yo le voy a decir a Jaime y a Felo que vayan a ver a este hombre. ¿Por qué le dice a usted todo eso? Y hermano, se pasó tiempo así. Mientras no me dijo nada la hermana que me quería defender, hermano, me dijo que iba a ir Jaime y Felo a ver a este hombre y que le iban a decir cuál era la razón y que si me quería hacer algo, que con ellos se las iba a arreglar. Pues eran mis guaruras, hermanos. ¿Sí saben qué es un guarura? Bueno, pues eso eran Felo y Jaime que está ahí. Pero no, miren, Jaime ya bajó de peso y ya, no, en ese tiempo estaba. Y que le digo yo a la hermana, no, hermanita, no, déjenlo. Dios tiene que hacer su voluntad. Pero él me dijo en una ocasión que iba yo a amanecer en una barranca, quién sabe en cuál barranca pensaba echarme, pero que ya muerto, iba yo a amanecer ahí. Pues ya no sabía yo ni qué decir, hermanos. Y ahorita no está aquí la hermana Lupe ni Sara. Un día estaban por allá paradas, por allá por la capilla, y por ahí
me encontró ese hombre. Y Lupe y Sara se quedaron ahí viendo qué cosa pasaba. Y ya después que se terminó la legata que tuvimos, le digo, ¿y tú qué ibas a hacer, prima? Dice, pues quién sabe. Pero ahí estábamos Sara y yo, y entre las dos a ver qué cosas hacíamos. Pero hermanos, ese día le dije, mira, aquí estoy frente a ti. Todo lo que me gritas desde cuando estás ahí en tu casa, ahorita dímelo o hazme lo que dices que me vas a hacer. Hazme lo que dices, y que voy a aparecer en una barranca tirado, ya muerto. Házmelo ahorita. Mira, nada más estamos tú y yo acá. Estaba solitario todo el camino así, hermanos. Pero reconozco que sí tenía yo miedo, hermanos, que sí tenía yo miedo. Y luego ya no me quería yo ir caminando, o me iba yo por acá de este lado. Un día viene el hermano Rubén Palacios, algo hablamos por aquí, y le digo, véngase por aquí, hermano, vámonos por aquí. Y no sé si él tenía algo, intuición o algo así, y que me dice, ¿por qué se viene a esconder por aquí, hermano? Y yo nomás le hice que se callara, que no fuera a decir nada, que me iba yo escondido por ahí. Hermanos, solamente les quiero decir esto. Si usted, hermano, hermana, tiene algún temor, tiene algún enemigo que dice que va a acabar con usted, hermano, hermana, confíe en Dios y deseche esos temores, hermanos. El Señor está con nosotros, hermanos. Y así como el apóstol Pablo iba, hermanos, dispuesto a encontrar a los cristianos de Damasco y traerlos presos a Jerusalén para que se les hiciera lo que se les quisiera hacer, hermanos, pero ese día se le apareció Cristo. Y cuando lo venció y lo derrotó, hermanos, no tuvo valor para enfrentarse a él. Y entonces, hermanos, empezó a predicar a Cristo como el Salvador del mundo. Yo le quiero decir esto, hermanos, deseche esos temores. ¿Cree que su enemigo es pequeño y que usted lo puede acabar sin la ayuda de Dios? Cuando usted vea que su enemigo es pequeño, no, hermano, no, confíe en Dios. Siempre confíe en Dios, hermanos. Y aunque vea que su enemigo es pequeñito, hermano, pero siempre confíe mejor en Dios, hermanos. No diga usted, este pequeñito, chaparrito, o como lo vea usted, hermano, flaquito, están todos, pero está flaquito. Yo me lo sonajeo. No, hermanos, no. Vamos a confiar en Dios, hermanos. Vamos a confiar en Dios. Aunque nuestro enemigo en aquella ocasión lo estemos viendo que es pequeño y podemos nosotros vencerlo sin la ayuda de Dios, es mejor, hermanos, que estemos con Dios, estemos en Dios y Él esté con nosotros. La palabra, hermanos, aconseja que sea cual sea su enemigo, mejor confíe en Dios y deseche esos temores. Hermano, hermana, ¿no se quiere fortalecer hoy, hermano o hermana? Si no hay aquí ningún hermano que ahorita tenga un temor, a veces, hermanos, no nada más en todo lo que les conté, sino en otras cosas, hermanos, en otras cosas. ¿Por qué pasan esas cosas? No sé. Hermanos, cuando estaba yo en mi pensión, eso se me vino a la mente. Estos sí los tenía escritos aquí. Pero lo que se me vino a la mente ahorita, hermanos, en una ocasión, el doctor de allá de la clínica de la Magdalena de las Anilnas no me quería dar el resultado de un estudio que me hizo. Y iba yo en la mañana y nos decía que en la tarde, y nos quedábamos la hermana Julia y yo hasta en la tarde. Nos veníamos en la noche y decía, no vino el doctor, vengan pasado mañana. Y allí íbamos pasando. Bueno, ya era muy así, hermanos. Y entonces que voy a ver al que me aconsejaba en referente a la pensión. Y que el señor ese, hermanos, que lo voy a ver y que me recibe. Y que me dice, ya le platiqué cómo estaba el asunto. Y que me dice, mire, usted vaya mañana o el día que quiera
a la Magdalena de las Salinas y pregunte dónde está la oficina del director. Y cuando ustedes ya le digan dónde está la oficina del director, vaya, abra, y a donde vea la oficina del director, no pregunte ni se anuncie con nadie. Vaya derechito a la puerta y abra, y plántese frente al director de la Magdalena de las Salinas. Hermanos, ¿ustedes creen que iba yo a ir todo tranquilo? Y ya vine, señor director, le vengo a decir que no me quieren hacer esto. No, hermanos, mi corazón iba brinca y brinca y brinca y brinca y brinca y brinca. Y le dije a mi mujer, aquí espérame, vieja. Dice, sí, aquí te espero. Yo aquí veo cómo te metes ahí. Pero mi corazón iba así. Hermanos, y como Dios que es tan bueno, no me dejó ponerme frente al director. Estaba por ahí una muchacha y que me dice, señor, ¿qué quiere? Le digo, voy a hablar con el director. Y que corre la muchacha y hasta se puso así en la puerta del director. Le dice, dígame a mí qué quiere, dígame a mí qué quiere. Le digo, es que vengo a hablar. No, usted dígame a mí, yo soy la que tengo que llevarle el recado al director. Le digo, bueno, mire, pues se trata de esto y de esto y de esto otro más, y el doctor no me ha querido dar mis resultados, y ya tengo como 20 días que vengo, y yo soy de lejos, y el pasaje me cuesta tanto, y luego nos quedamos aquí. Bueno, ya le expliqué muchas cosas. Y dice, ahí siéntese, ahorita yo le hablo al director. Hermanos, que le habla al director, les digo, ahorita se me vino a la mente, y que le habla al director y que le explica mi casa. Que sale la misma muchacha con un papelito así, hermanos, y que dice, mire, con este papelito vaya al 5º piso, o quién sabe qué piso me dijo, vaya y busca el consultorio tanto y se lo presenta al doctor que esté ahí. Que voy, hermanos, que voy. Que nos subimos la hermana Julia y yo hasta allá, que tocamos en el consultorio, que nos recibe el doctor, que le enseño cómo estaba la situación, y entonces que nos dice, pasen, y que nos sienta ahí como si nos fuera a consultar, o como si lo fuéramos a consultar nosotros, y entonces que empieza a hablar, hermanos, que empieza a hablar, y que le habla al doctor que no me quería dar mis resultados, y que le habla al doctor, y yo nada más les platico lo que oí, lo oyó también la hermana Julia, que le contesta el doctor y que le dice, óyeme tú, fulano de tal, ¿por qué nos estás causando problemas? Yo creo que le dijo, ¿qué problema o qué gallo se dice? Aquí está una persona que dice que ya tiene tiempo que vino a sacarse sus estudios y que tú no le has dado sus resultados. ¿Por qué? Y ahí empezó a ponerlo, como decimos los mexicanos, perdónenme hermanos que por estar aquí en el púlpito, como decimos los mexicanos, como lazo de cochino. Pum, pum, lo regañó y todo eso, y que me dice, vaya ahorita y toca y ya le van a dar sus resultados. Hermanos, que bajamos, la hermana Julia y yo íbamos caminando, y todavía íbamos de aquí a la puerta de allá de salida, cuando ya la muchacha venía con los resultados en su mano, y nos encontró y dice, aquí están. Se acabó. Hermanos, Dios es poderoso. A veces pensamos, hermanos, que no, que ya nos olvidó, pero no nos ha olvidado, hermanos. Con decirles a ustedes que aquí está con nosotros. Sí, hermanos, aquí está con nosotros. Entonces, hermanos, vamos a desechar los temores, vamos a vivir en victoria, hermanos. Pero cuando suceda eso de que algo nos está pasando, reflexione, hermano, y diga, Dios está conmigo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Señor, me pongo en tus manos, ayúdame, dame valor, o no sé qué cosa podamos decir, hermanos, para que el Señor actúe, hermanos, en nuestra vida. Porque lo que les digo,
es verdad, hermanos. Lo que les digo es cierto. El Señor nunca nos ha olvidado. Desde que abrimos este lugar, hermanos, y hicimos la oración de consagración en este lugar, el Señor está aquí con nosotros, hermanos. Promesa de Él, hermanos, promesa de Él, que nunca nos iba a dejar, hermanos, Y por eso es, hermanos, que nos dice, y nos dice así: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, hermanos. Y esa es una gran verdad. Así es de que entonces, mis hermanos, vamos, hermanos, a confiar en Él, hermanos. Vamos a confiar en Él y no vamos a confiar en otra persona más que en Él, hermanos, y Él va a hacer con nosotros su santa y bendita voluntad. Y si estuviéramos muertos, hermanos, como Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto, y su hermana de Lázaro le estaba diciendo al Señor: no, Señor, que no destapen el sepulcro, porque ya está apestoso, ya hiede, Señor. Y le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y le dice a los hombres que estaban ahí: quiten la piedra. Y quitan la piedra, hermanos. Y como les he dicho en algunas ocasiones, se los digo ahorita, hermanos, no se sabe hasta ahorita cómo salió Lázaro, porque estaba amortajado, estaba vendado, hermanos, con sus manos así y con las vendas, y estaba tirado de allá donde lo pusieron. Ya habían cerrado el sepulcro, ya estaba, según Marta, ya estaba apestoso. Pero cuando quitaron la piedra, con voz de mando, con voz de autoridad, hermanos: Lázaro, ven fuera. Y hermanos, no nos narra la Escritura cómo salió Lázaro, pero cuando lo vio toda la gente, ya estaba parado frente a Cristo, amarrado con las vendas y con las manos así. Y le dijo a los que estaban ahí: desátenlo y déjenlo que se vaya. Ya estaba vivo Lázaro, hermanos. ¿Es poderoso nuestro Dios, hermanos? Claro que es poderoso, hermanos, es poderoso. Pero necesitamos nosotros, hermanos, andar cerquitita de Él, hermanos, para que ninguna cosa, hermanos, quiera atentar contra nosotros, y para que si alguna cosa, hermanos, ya llegó hasta nosotros para hacernos mal, Él nos proteja, nos guarde y nos defienda, hermanos. Yo solamente les digo en este momento, hermanos, si usted quiere fortalecerse, párese y cierre sus ojos y piense que el Señor está aquí parado, o que está ahí, hermanos, o que está junto a usted, y empiece a decir: ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente, hermano? ¿En su trabajo? ¿En su escuela? ¿En su barrio? ¿Cerca de su casa, hermano? ¿O dónde? Donde usted encuentre o sienta que está el peligro, hermano, por favor, confíe en ese Dios que conoce ya usted, hermano.